Desmentidos oficiales, acusaciones de herejía, cardenales prófugos y declaraciones explosivas. En vísperas del cónclave, la Iglesia vive horas incandescentes. Mientras el mundo mira hacia Roma, detrás de escena se juega un partido decisivo para el futuro de la Iglesia. Son días que harán historia. Quédense con nosotros. Lo que está sucediendo ahora podría cambiar el rostro del próximo pontificado para siempre. Mientras Roma se reúne en el silencio litúrgico de la sede vacante, en los palacios sagrados no hay paz alguna. La víspera del cónclave está consumida por negaciones oficiales, enfermedades susurradas, cardenales excluidos, acusaciones de herejía y escenarios que nada tienen de sobrenatural y sí mucha intriga. El cardenal Pietro Parolin, señalado por muchos como el favorito para suceder a Francisco, ya está en el centro de la atención mediática no tanto por sus méritos, sino por el supuesto colapso que sufrió el 30 de abril al final de la Congregación General. ¿Una crisis de presión? ¿Un desmayo? Fuentes internas hablan claramente. Pero el Vaticano lo niega todo. Matteo Bruni, portavoz de la Santa Sede, descarta todas las noticias como no ciertas. Una negación seca, casi molesta, que suena más a intento de encubrimiento que a aclaración. Al fin y al cabo, Parolin no es un cardenal cualquiera. Es el hombre del polémico acuerdo con la China comunista, el que sacrificó a la Iglesia subterránea en nombre de una diplomacia que acabó legitimando la persecución. Es el director en la sombra de Traditionis Custodes, el hombre que puso su firma en la asfixia de la antigua liturgia. Y es también él quien elogió la declaración de Abu Dhabi, que atribuye a Dios la voluntad de la pluralidad de religiones. No es de extrañar que una figura así quiera evitar incluso el más mínimo atisbo de debilidad en estos momentos, cuando el anillo del pescador aún está caliente. Y justo cuando tratamos de mantener una apariencia de normalidad, como si el próximo cónclave fuera solo una cuestión de continuidad administrativa, la voz más incómoda de la Iglesia irrumpe con fuerza profética y devastadora. Monseñor Carlo María Viganò no solo cuestiona la legitimidad del próximo cónclave, sino que llega a definirlo abiertamente como inválido. Según él, gran parte del colegio cardenalicio fue creado por un papa que considera herético e ilegítimo, y por tanto, los nuevos electores serían falsos cardenales. Sus palabras no son aisladas. Lo respalda el filósofo católico Joseph Seifert, un hombre estimado por Juan Pablo II, que pide una investigación formal antes del inicio del cónclave, para evaluar si al menos 2/3 de los cardenales deben ser excluidos por herejía. Según Seifert, elegir un papa con este colegio significaría manchar incluso el más santo pontificado. Y eso no es todo. Viganò denuncia abiertamente a 2 figuras clave del actual poder vaticano, Edgard Peña Parra y el cardenal Kevin Farrell, acusándolos de corrupción, chantaje y complicidad en los crímenes del fallecido McCarrick. Y mientras el mundo católico se divide entre los que gritan escándalo y los que fingen no oír, el arzobispo exiliado relata su martirio personal. Expulsado de Roma el día de su 75º cumpleaños, despojado de su ciudadanía vaticana, de su pasaporte y de su permiso de conducir. Un trato que ni siquiera los cismáticos orientales han sufrido jamás con tanta ferocidad. Pero Viganò no se queda callado. Sigue denunciando lo que llama la liquidación de la doctrina, llevada a cabo por Bergoglio, acusándolo de haber transformado la Iglesia en una estructura fluida, sin dogma y sin verdad, donde todo se tolera excepto la tradición. La prensa oficial del Vaticano se empeña en señalar, con una insistencia casi defensiva, que el cónclave no es una carrera electoral ni un desafío entre progresistas y conservadores,
como algunos observadores seculares quieren hacernos creer. Insiste en aclarar que no hay nada parecido a una campaña, ni cardenales buscando visibilidad o votos. Y cita el pasado como prueba. En 2005, Ratzinger rezó para no ser elegido y comparó su ascenso al trono con una guillotina cayendo sobre su cabeza. El propio Bergoglio, en 2013, no tenía ningún programa ni intención de presentarse como candidato a algún cargo. Fue un discurso improvisado, de unos pocos minutos de duración, lo que lo hizo elegible. Pero esta lectura, religiosa, profunda, sobria, interesa poco al mundo mediático que sigue distorsionando la realidad con categorías mundanas. La Santa Sede, a través de sus fuentes oficiales, está tratando de restablecer la verdad. Las congregaciones generales sirven para discutir los asuntos urgentes de la Iglesia, no para realizar maniobras palaciegas. En estos encuentros hablamos de secularización, de vocaciones en caída libre, de una necesaria regeneración espiritual. También se examinan, con datos en la mano, las condiciones materiales de la Iglesia. El cardenal Marx informó de un déficit de 70 millones de euros, mientras que el IOR proporcionó actualizaciones sobre sus operaciones. Pero fuera del Vaticano, todo esto se ignora, porque hablar de la crisis de fe no vende tanto como hablar de juegos de poder. Y, sin embargo, ante la información que sigue surgiendo, hay quienes, con tono cauteloso pero agudo, se atreven a preguntar si el próximo cónclave realmente producirá un Papa católico. Suena provocador, casi como un chiste de bar, pero es la pregunta central planteada en el último episodio de la charla Fe y Razón, que denuncia el riesgo concreto de que la elección recaiga en un hombre de poder, en lugar de en un hombre de Dios. Se dice que Parolin, descrito con oscura ironía como un Darth Vader del Vaticano, cuenta con el apoyo de círculos judíos no cristianos y de personalidades vinculadas a influencias externas a la fe. Para colmo, hay imágenes y comentarios de sus actitudes ya papales, como el uso de la mitra de Francisco durante una reciente celebración en San Pedro, un gesto interpretado por muchos como una autoproclamación anticipada. E incluso Zuppi, presidente de la SEI y símbolo del globalismo eclesial, es considerado parte de un plan más amplio. Fue él quien celebró hace años la boda de un conocido masón, y 2 años más tarde fue recompensado con el liderazgo de la Iglesia italiana. En este clima de ambigüedad y opacidad, el mundo tradicionalista asiste con creciente ansiedad al riesgo de una nueva consagración de la ideología en lugar de la doctrina. En medio de estas dinámicas, voces autorizadas denuncian un ataque sistémico no solo a la liturgia, sino también a la verdad evangélica misma. Y mientras las potencias globales se reorganizan entre economías verdes fallidas, guerras permanentes y control digital de la palabra, crece la conciencia de que la crisis de la Iglesia no está desconectada de la del mundo. Mientras tanto, el número de cardenales electores baja a 133, con la ausencia confirmada del cardenal Antonio Cañizares Llovera, promotor de la misa tradicional, y del cardenal Vinko Puljic, arzobispo emérito de Sarajevo, ambos por motivos de salud. ¿Qué opinas? Si te gustó el vídeo, comenta Amén. Que Dios te bendiga.